En el 175 aniversario de nuestra primera Constitución no podría faltar uno de nuestros invitados especiales, que convenimos en que no es invitado, sino parte del elenco, porque siempre nos acompaña para ayudarnos a interpretar los problemas que tienen que ver con la Constitución, con las leyes. Valentín Medrano con nosotros este 6 de noviembre. Muy buenos días. Para mí es un honor, don Nelson, estar aquí. Ciertamente no me siento ser un invitado y así me lo hacen sentir todos los miembros de este staff. Ya don Pablo hizo bembitas a favor mío, hizo huelga, encendió neumáticos y qué decir también de nuestra santiaguera importada. La tenemos aquí. Le agradezco mucho el trato, la deferencia y esta oportunidad de estar aquí en un año más de festejar un acontecimiento histórico de macro importancia para cualquier sociedad, el nacimiento de la Constitución Dominicana, ese 6 de noviembre del año 1844, pocos días después de habernos dado el lujo también de producir el acontecimiento histórico de emancipación, la independencia pronunciada por los libertarios de la República Dominicana. Esto debe ser de júbilo, de fiesta. La gente debe ser educada con respecto a lo que es una constitución, porque en la medida en que conoce lo que es una constitución, entonces se siente representado, se siente ser parte de algo importante, y es importante que nosotros tengamos esa conciencia clara de lo que son los derechos y deberes vertidos en esa Carta Superior. Bueno, en los tiempos de estudiantes de uno, en la primaria, en la secundaria, en la cartilla de moral y cívica, se le enseñaba que la Constitución es la Carta Magna, la ley fundamental, la ley de leyes. Yo no sé si le estamos dando la importancia que tiene, pero yo retomaba un pronunciamiento del magistrado presidente del Tribunal Constitucional al inicio de Enfoque Matinal, de que él dice que la Constitución es para unir, no para desunir, para sumar, no para dividir, para multiplicar los sentimientos y valores democráticos. Ahí está, no para disminuir esos valores. Realmente la Constitución tiene esa importancia. ¿Y por qué no se la damos nosotros? Sí, un tanto de Polibio, Platón y Aristóteles citados ahí de forma conjunta por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Del Tribunal Constitucional. Perdón, sí. de nuestro Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara, el primer y único hasta ahora presidente que ha tenido el Tribunal Constitucional, que también es un honor, porque es un constitucionalista consagrado. Don Milton toda la vida ha apelado, ha procurado, se ha forjado y formado en el constitucionalismo. Y ciertamente la Constitución fue ideada como una ley superior. Platón, prácticamente considerado el padre del constitucionalismo moderno, establecía, bueno, del constitucionalismo en términos general, establecía que tenía que haber una persona capaz de gobernar, motivado, inspirado en un poder superior. Y como él entendía que no existía esa persona, pues entonces lo que había era que crear una ley superior que obligara a los gobernantes y a los gobernados a regirse por esa ley que estaba por encima de las leyes habituales, de las leyes ordinarias, como nosotros le conocemos. La ley sustantiva, se le conoce, ley de leyes, usted lo dijo, una serie de calificativos que ciertamente es el criterio, es el ideal de lo que es una constitución de la República. La ley suprema de una nación, la Carta Sustantiva, está ideada, está pensada como el elemento supralegal que coordina, orienta y limita o plantea la extensión de toda norma. Porque la Constitución de la República es el límite de todas las normas. La Constitución de la República es la ley de leyes, la ley que está por encima de todo, la ley superior. No hay nada por encima de la Constitución de la República, aun cuando en las interpretaciones que se le da a la ley suprema, pues muchas veces se disminuye en el criterio por intereses. Ahora bien, en el ámbito de la interpretación de la norma supralegal, que es la Constitución de la República, se dice
que la Constitución de la República es lo que el Tribunal Constitucional dice que es la Constitución de la República. O lo que dice la Constitución de la República es exactamente el dictado de lo que, por vía de sus decisiones, manifiesta el Tribunal Constitucional. A propósito de la importancia que tú le asignas a la Constitución, en su mensaje por la fecha del presidente Danilo Medina, él valoró la importancia que tiene que el pueblo dominicano conozca los alcances de nuestra denominada Carta Fundamental, porque la Constitución no se enseña, no se populariza. Yo no diría que de manera obligatoria se introduzca en el currículum escolar, porque después te caen arriba a ti, pero ¿por qué no se enseña y no educamos en cuanto a la Constitución si es esa herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad? ¿Por qué dejó de enseñarse? Porque usted decía que en la cartilla de moral y cívica se hablaban de deberes y derechos del ciudadano. Y ciertamente, sobre todo los deberes se enseñaban. Los derechos un tanto más rezagados, pero había la costumbre en términos formativos educativos iniciales de vertir en favor del ciudadano de futuro ese compromiso y ese conocimiento de lo que eran sus deberes y sus derechos. ¿Por qué no se enseña? Bueno, yo creo que a los gobiernos no les conviene que se enseñe. La Constitución es un límite al gobierno, funciona como límite. Por ejemplo, si usted se va al derecho administrativo, las funciones del gobierno pueden ser precarizadas en un momento determinado a través de una acción constitucional. El conocimiento de los derechos que la persona tenga le reviste a él de un poder tal que puede exponer, manifestar y extender y ser libre y desarrollarse. Entonces, yo no creo que sea de interés de parte de los gobiernos en la educación en términos constitucionales. No lo creo, porque, vuelvo y reitero, es un ticket a la libertad, es un boleto que usted compra para ser libre, para interpretar y para ejercer los derechos de la forma en que se vertieron, en que se procuró. Nosotros vivimos en un estado, hasta cierto punto, indefectiblemente, de que debemos dar gracias porque hemos avanzado muchísimo, pero sigue siendo un estado policíaco, un estado precarizador de las garantías penales, de las garantías de derechos de los ciudadanos. Entonces, cuando usted conoce sus derechos y cuando le exige, ¿usted sabe cómo se le llama eso, don Nelson? Es un malcriado. Porque cuando no se tiene razón para limitar una garantía de derechos, lo que se procura es ir a un aspecto en términos morales, lo cual es afectativo del ejercicio incluso del gobierno. Es que el gobierno tiene muchísimos límites en la Constitución de la República. De hecho, justamente el surgimiento de la Constitución era para ir por encima del soberano. Recuérdense cómo nosotros iniciamos, cómo se crearon las naciones. Se crean a raíz o en favor de una persona que terminaba siendo el soberano porque era el más fuerte, porque era el que más poderío tenía, pero no necesariamente tenía las mayores inteligencias, tenía las condiciones físicas, pero no necesariamente las mayores inteligencias. Entonces, la ley que es el mejor, para mí, la mejor de todas las invenciones del ser humano, viene a poner límite y a poner las cosas en orden y a crear de forma invisible, como actúa la ley, a crear muros de contención. Lo que ocurre justamente cuando usted conoce sus derechos, la mayoría de esos muros de contención que no se basan en la ley, pues usted los rompe. Valentín, vamos a entrar a un tema de actualidad, de interpretación de la Constitución, y es el asunto de si los derechos fundamentales que están por encima de cualquier ley tienen primacía. Y te lo digo a propósito del debate actual de si el expresidente Leonel Fernández puede ser candidato o no, porque tiene unos impedimentos expresos en la ley de partidos, artículo 149, numeral 4, y en la ley del régimen electoral, artículo 134, y además en uno de los puntos, creo que el 10 del reglamento, que para la ocasión, para la aplicabilidad, se dio la Junta Central Electoral. Pero se ha dicho que ninguna ley, ningún reglamento está por encima de la Constitución y que en este caso lo que vale es lo que dice la Constitución. Incluso en el día de hoy la prensa reseña un documento de prestigiosos jueces de la Suprema, Rafael Luciano Pichardo, Pedro Romero, confesor,
y José Hernández Machado, así como el ex juez del Tribunal Constitucional, Yotin Curi, hijo. ¿Qué dicen ellos? En esencia, dicen muchas cosas, pero la esencia es lo siguiente, que yo quiero que tú nos ayudes a interpretar. Dicen esos ex jueces: el legislador no puede regular o aumentar las condiciones de elegibilidad establecida por la Constitución para los cargos de senador, diputado, presidente y vicepresidente de la República. Entonces, la discusión está. Yo pensaba que los derechos fundamentales se regulan por ley. Incluso la Constitución del 10 todavía tiene más de 100 leyes y reglamentos pendientes. Entonces, ¿qué es lo que vale? ¿Lo que dice la Constitución o la interpretación que dan las leyes? Porque yo hago un símil un poquito populachero de que parece que Papeleta mató a Menudo, y Papeleta es la Constitución y el Menudo son las leyes de partido y la orgánica del régimen electoral. La esencia de esta discusión, ¿cómo tú la interpretas? Mire, uno podría irse al ámbito histórico de lo que fueron las participaciones de esos honorables ciudadanos en la vida pública, cómo llegaron a ser lo que fueron. Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. Por ejemplo, cómo el magistrado, con el debido respeto, Pedro Romero Confesor, llegó a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. No, yo no sé, era un enclave fundamental del reformismo y de Joaquín Balaguer. Sigue. ¿Cómo llegó el magistrado Luciano Pichardo y a qué grupo respondía? ¿Cómo llegó el magistrado Yotin Curi al Tribunal Constitucional y a qué intereses políticos respondía? Eso le va a dar a usted un histórico de las razones fundamentales que ideológicamente motivan el resultado final, que es ese pronunciamiento. Ahora bien, hablemos nosotros sin partidarismo. O sea, yo no soy miembro de ningún partido político. Hablemos nosotros de derecho. Tiene vocación de ser presentado, nominado a la presidencia de la República el expresidente Fernández, de conformidad con el actual andamiaje jurídico de la República Dominicana. No. Y eso de decir, por ejemplo, que los derechos fundamentales tienen una característica de vamos a decirlo así, de que no pueden ser objetables, no pueden ser regulables, que no pueden ser limitados. Eso es, la misma Constitución lo responde en el artículo 74, numeral 2. Solo por ley, en los casos que la Constitución lo establezca, los derechos fundamentales pueden ser regulados. Ahora bien, el mejor ejemplo de eso es el derecho fundamental a la vida. No sin antes decirle, don Nelson, que de conformidad con lo que establecen los españoles en su visión estructural de la conformación de la Constitución de la República y su interpretación, que fue la base fundamentacional, por así decirlo, inspirada, la base donde se inspiró la República Dominicana para producir la Constitución actual del año 2010, donde vinieron muchísimos especialistas españoles a compartir con nosotros y a peripiar, vamos a decir, trazando el periplo de lo que nosotros debíamos constituir como Estado-Nación constitucional. ¿Qué ocurre? Bueno, que ellos tienen una cartilla de derechos fundamentales que está vertida ahí y dice, bueno, todo lo que es derecho fundamental está aquí. Lo que está fuera de aquí son derechos constitucionales, pero no son fundamentales. Y dicen, incluso el epígrafe que tiene en la Constitución de la República, previo al artículo 37 de la Constitución, dice derechos de los derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales empiezan en el 37, terminan en el 74. A partir del 75 comienzan los deberes. El 21, derecho a elegir y ser elegible, está fuera de la cartilla. Para los españoles, en su interpretación, ese no es un derecho fundamental. Es constitucional, mas no fundamental, como otros derechos que se encuentran vertidos en la Constitución de la República. Hay constitucionalistas dominicanos como Cristóbal Rodríguez, que es uno de los adalides en materia constitucional, de las personas más respetables en esos temas, que considera que no, que todos esos derechos son fundamentales. Pero, ¿fundamental o no? ¿Puede ser regulado? Claro que puede ser regulado. Además de que nosotros somos del concepto, fuimos los primeros en manifestar, que el presidente Fernández había hecho uso de ese derecho fundamental a ser elegible cuando se presentó como precandidato a una elección interna de su partido político, porque ese es el paso previo, es el sedazo para poder usted ser candidato de ese partido político. Entonces, el uso de ese derecho fundamental, el goce del derecho fundamental, se manifestó a raíz de esa participación en las contiendas internas del presidente Fernández. El ejemplo que le quería poner es el siguiente. El derecho a la vida es el derecho más
de los fundamentales el más fundamental. Y podríamos decir que tiene una aproximación a ser el derecho menos regulable, por muchísimas razones. Pero tenemos un artículo en el Código Penal, 3 específicamente, 321, 328 y 329, que le dice que cuando usted repele una agresión presente, actual e inminente, y como causa de ello le ocasiona golpes, heridas o la muerte de una persona, en el 328 es una excusa legal que exime de responsabilidad penal, eximente de responsabilidad penal. Quiere decir que no es cierto que ese derecho sea absoluto, que es el con mayor aproximación a ser un derecho absoluto. Está regulado, está limitado, está condicionado, vamos a decir, por la ley. Entonces, ¿cuál es el papel que la Constitución le otorga al legislador? Justamente la potestad de por ley, 74 número del 2 de la Constitución, de por ley, regular los derechos fundamentales de todo ciudadano en la República Dominicana. Un argumento, el 123, que utilizan los que favorecen la candidatura de Leonel, es que él cumple con los 4 requisitos para poder ser presidente de la República. Y yo también, y usted también. Pero vamos a poner el ejemplo sencillo. ¿Podría usted inscribirse a una candidatura faltando 20 días para unas elecciones? Usted no lo puede hacer. Entonces el derecho sí está y ha estado siempre regulado. Hay tiempos, por así decirlo, en que el ejercicio de ese derecho está vedado, en que no se puede hacer. Y es obvio que indefectiblemente de que ellos quieran interpretar de que el legislador no puede poner más de lo que la Constitución dice, que no es cierto, porque al mismo legislador se le da la capacidad regulatoria en el artículo 74. No es cierto. En ese sentido yo creo que se responde mucho a intereses de parte y parte, don Nelson. Hay personas que van a decir que sí. La definición de tránsfuga, porque también a todo esto, ¿qué es lo que se procuraba? El ámbito histórico de lo que el legislador quiso legislar. ¿Qué quiso legislar el legislador? El legislador quiso legislar creando una figura jurídica que se llama ahora transfugismo, que está definido en el artículo 2, numeral 5, y define el transfugismo como la persona que traiciona su enseña política y se va a hacer causa común con otra enseña política. Y eso fue lo que se quiso proscribir. Si se levanta el velo proscriptivo del derecho fundamental a una persona, se afectaría entonces el sistema de partido de la República Dominicana. Valentín, vamos a despedirnos, tú diciéndonos algo de la fecha, 6 de noviembre, aniversario de la Constitución. Bueno, decirle que la Constitución tiene una aproximación a dejar de ser un pedazo de papel, porque siempre lo fue, tiene una aproximación, hay que hacer esfuerzo por tratar de que eso ocurra, o sea, de que nosotros cada vez nos alejemos de ese criterio que establecía que la Constitución podía ser tratada de cualquier forma, interpretada de cualquier forma, atendiendo los intereses, y afectada y pateada de cualquier forma. Bueno, muchas gracias, Valentín Medrano. Me gusta la facilidad como tú discurres de lo penal a lo constitucional, porque el ejemplo del derecho a la vida me fascinó. Y eso está consagrado como número 1 en nuestra Constitución. El más absoluto de todos los derechos. Y hay una ley en el Código Penal, un articulado, que lo flexibiliza. 328, 329, 321. Bueno, gracias, Valentín Medrano. Hoy, 6 de noviembre, aniversario de nuestra primera Constitución. 175 años se cumplen de ella. Continuamos con Enfoque Matinal.